Licenciada Joyce, ¿ya podemos comenzar, por favor? Bien, buenas noches a cada uno de ustedes. Darles la bienvenida a este curso que el día de hoy vamos a disertar. Pedirles disculpas del caso por el tema de la hora. Mm, Sin embargo, bueno, vamos a empezar y vamos a hablar. El día de hoy justamente vamos a considerar o vamos a tocar el tema de uno de las principales políticas públicas que tenemos a nivel nacional sobre en materia de atención, de prevención y de erradicación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? El Ministerio de la Mujer, ¿no? y Poblaciones Vulnerables tiene una serie de políticas, de programas, de proyectos a nivel nacional que se encargan justamente de realizar todo lo que es la atención y el tema preventivo desde las políticas o desde las leyes nacionales, ¿no? En este caso, la ley 3036-4, que es la ley que actualmente, digamos, rige todo lo que respecta en materia de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Esta ley, la ley 3036-4, justamente tiene por objetivo el de prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Y en el marco de esta ley es que nacen, digamos, una serie de programas, de proyectos que justamente buscan realizar una serie de acciones para poder brindar para poder dar contención justamente en espacios o en materia de violencia, ¿no? Es así que el día de hoy vamos a enmarcarnos justamente a trabajar el tema de la evaluación y del diagnóstico de la situación familiar justamente en torno a los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Para iniciar, entonces, vamos a conocer un poco cuál es el rol del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables justamente frente a los hechos o a los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? El MIMP en nuestro país es justamente el órgano rector que se encarga de diseñar, de establecer, de promover, de ejecutar y de supervisar las políticas públicas para proteger los derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y migrantes internos. Su principal objetivo justamente es garantizar una vida libre de violencia, eh, digamos, prevenir también el tema de la desprotección y discriminación para estas poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? La población más vulnerable. Entonces, como vemos, el MIP es este órgano que se encarga de diseñar, establecer y promover todo lo que respecta a políticas públicas en el marco de los derechos de las mujeres y población vulnerable. Algo importante que tenemos que recordar es que el MIM, si bien tiene el trabajo de poder identificar, digamos, las políticas públicas en esta materia, no se encarga de sancionar, como es el caso de de los operadores de justicia, ¿no? A veces se cree que también, digamos, parte del SEM es también el tema del juzgamiento, ¿no? Y no es así, ¿no? Si bien el SEM
fortalece o digamos brinda también el tema del soporte legal, pero es ante las autoridades competentes, ¿no? Ante las instituciones que se encargan justamente de administrar justicia en nuestro país. Conociendo un poco más sobre el rol del Ministerio de la Mujer, vamos a ver que existen también funciones claves del MIM que se encargan, digamos, de poder justamente realizar un trabajo más planificado, un trabajo más de impacto, como es el diseño y la implementación de políticas, ¿no? El MIP es el encargado de elaborar y de ejecutar políticas, normas, planes, programas y proyectos en favor de las poblaciones vulnerables, con enfoque de género y derechos. Las políticas que justamente el MIM realiza o diseña va a tener o va a estar enmarcado en una serie de enfoques, ¿no? De enfoques que justamente va a permitir que se pueda abordar de manera más eficiente, más eficaz todo lo que respecta a la prevención de la violencia, ¿no? Es así que el MIM, por ser este órgano rector de nuestro sistema, digamos, de nuestro país, es justamente quien se encarga de elaborar o de diseñar y de implementar estas políticas. No solo queda ahí, sino también otra de sus funciones claves es la prevención y atención de la violencia, ¿no? El ministerio se encarga de prevenir y de atender casos de violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, entre otros grupos vulnerables, ¿no? Entonces es la encargada de la prevención y de la atención, es decir, dar este soporte, ¿no? También se encarga de la protección de grupos vulnerables, ¿no? Justamente para proteger los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad, ya sea por un tema de edad, ¿no? O por condición física, en el caso de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, en este grupo de vulnerable se identifica a las personas que sienten o que tienen, digamos, mayores condiciones o características que justamente las ubica en una situación vulnerable, ¿no? Como las personas adultas mayores, que también por el tema de la edad, ¿no? Ya se convierten, digamos, en una población vulnerable. Las personas con discapacidad por su condición física, básicamente, los migrantes internos, y todo con una mirada de buscar o de promover la inclusión social y la participación. Asimismo, también se ve el tema de la promoción de la igualdad de género, ¿no? El ministerio impulsa acciones para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, así como la eliminación de la discriminación. Cuando se trabaja el tema de la igualdad de género, justamente se realiza a través de diferentes políticas, a través de diferentes proyectos, ¿no? Que busquen, digamos, esta igualdad entre hombres y mujeres. La coordinación interinstitucional, el ministerio coordina con otros sectores del gobierno, con organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional para implementar sus políticas y sus programas, ¿no? Entonces, estas son las funciones claves del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que podemos identificar, digamos, y en materia a estas funciones es que se elabora o que es que se implementan muchos de sus programas a nivel nacional. Toda la parte primera que justamente vimos, ¿no? Trata sobre la parte más preventiva, ¿no? La parte más de iniciar, digamos, esta intervención a través de sus políticas públicas, ¿no? Pero también es necesario considerar, digamos, toda la parte de qué se hace más, ¿no? Si bien podemos dar la protección, podemos identificar, digamos, acciones que nos permitan dar cierto soporte, podemos encontrar políticas públicas que justamente busquen atender a las víctimas de violencia, a las poblaciones más vulnerables, también no queda en esta primera etapa. El Ministerio de la Mujer también se encarga de lograr o de realizar este seguimiento y la evaluación, ¿no? El MIM realiza seguimientos y evaluación de la implementación de sus políticas y de sus programas para asegurar su eficacia y su cumplimiento, ¿no? Su trabajo o digamos su intervención no solamente es un tema de
de trabajar o de implementar o solamente diseñar, sino también de hacer este seguimiento oportuno a cada una de sus políticas, a cada uno de sus programas. En cuanto a la atención a víctimas, ¿no? Podemos identificar una serie de ciertos, digamos, condiciones o ciertas diferentes, digamos, modalidades de violencia a la que pueden ser expuestas las personas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la trata de personas, ¿no? De la atención, digamos, en otro tipo de delitos como las tentativas de feminicidio, la violencia física, entre otros, ¿no? Y es así que se realiza el tema de la atención a víctimas, ya que el MIM a través de sus programas brinda atención y protección a las víctimas de violencia, ¿no? Trabajando en coordinación con el Ministerio Público y con otras instituciones aliadas. Aquí se hace mucho énfasis en la trata de personas porque ya este es considerado un delito, ¿no? Entonces sí se trabaja, digamos, desde la atención a estas personas víctimas de trata de personas, pero no una mirada sancionadora, sino para brindar atención y protección, ¿no? Y para ello justamente se trabaja de manera articulada o en coordinación con el Ministerio Público, quien se encarga justamente de investigar este caso, ¿no? Este caso o este delito como tal. En el tema de adopciones, seguramente lo hemos escuchado, ¿no? El tema de adopciones es visto también por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? La adopción es todo un proceso, digamos, complejo también, pero también bastante exhaustivo con respecto a los niños que están en situación de desprotección y que han sido declarados judicialmente aptos a una adopción. Y para que sean declarados como tal, se ha tenido que, digamos, que pasar por diferentes procesos, por diferentes etapas, ¿no? Recordemos que la ley, justamente el decreto legislativo 1297, menciona que el Estado debe buscar por todos los medios que los niños crezcan en sus familias, ¿no? Pero en unas familias, digamos, fuertes, positivas, saludables, ¿no? Sin embargo, se identifica que no todos los niños, las niñas y los adolescentes gozan, digamos, de este clima, ¿no? Y es así que se trabaja, bueno, es así que muchos de ellos entran por situación de desprotección a un centro de atención residencial. Posterior a este proceso se evalúa, ¿no? Se empieza a hacer todo el tema del diagnóstico, la búsqueda, la reinserción, pero en muchos casos no se logra, ¿no? Y es así que el MIM es el encargado de tramitar estas solicitudes administrativas de adopción de niños, niñas y adolescentes que han sido ya judicialmente declarados aptos como tal, ¿no? Para que sean aptos a un proceso de adopción. También tenemos entre sus funciones, entre las funciones tenemos eh, mm, este órgano, justamente es el encargado de administrar el Observatorio Nacional de Violencia, ¿no? Este Observatorio Nacional de Violencia y contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar es donde podemos tener información clara, actualizada, en la que se puede recopilar y analizar datos sobre los hechos de violencia, ¿no? Y este observatorio, entre, digamos, la búsqueda de poder tener información sobre los hechos o los casos de violencia, es importante reconocer que este observatorio ha servido también como base para generar muchas políticas, para generar muchos programas de atención en hechos de violencia, ya que muestra cifras preocupantes, ¿no? En cuanto a la cantidad, ¿no? Y bueno, todavía se trata de trabajar el tema de la violencia, no solo enfocado al tema cuantitativo, sino también al tema más social, ¿no? Si bien podemos ver una denuncia atendida, ¿no? En temas de números, es todo un proceso de superación también de la víctima, ¿no? De los casos de las víctimas indirectas, de los hechos de violencia, de los daños psicológicos, físicos que puede generar en tal, ¿no? Entonces, el Observatorio Nacional de la Violencia sí nos ha brindado, nos ha permitido tener datos
reales para poder analizar justamente estos hechos de violencia, ¿no? Y la cantidad de casos de violencia que podemos identificar a nivel nacional. Dentro de los servicios, de los programas también que tiene el Ministerio de la Mujer, están los centros de atención institucional, ¿no? Más conocidos como los CAI. El MIP cuenta con estos centros de reeducación para hombres sentenciados por violencia contra la mujer. Estos centros es exclusivamente para hombres, ¿no? Pero son hombres que han sido sentenciados, ¿no? Que han sido ya sentenciados. Y lo que se busca a través de este centro es transformar, ¿no? Reeducar a estos hombres, ¿no? Para poder transformar justamente sus creencias y la percepción que tienen sobre las mujeres, ¿no? Es un trabajo bastante complejo en realidad, porque ya recordemos que si son sentenciados es porque han sido comprobados como personas agresoras. Entonces no se deja solamente en un hecho de que ya es sanción y lo dejamos ahí, ¿no? Sino se trata también de buscar la reeducación, ¿no? De lograr, digamos, transformar estas creencias, ¿no? Es un proceso complicado, sí, porque es toda una vida, es todo un proceso, digamos, de aprendizaje que viene también, que esta persona, digamos, viene arrastrando de generación en generación, ¿no? En resumen, el Ministerio de la Mujer juega un papel crucial en en la protección y promoción de los derechos de las poblaciones más vulnerables en nuestro país, trabajando para construir una sociedad más justa, más igualitaria. Bajo esa mirada es que el Ministerio de la Mujer justamente realiza esta serie de intervenciones que buscan lograr una convivencia, una sociedad justa, igualitaria para toda la población, ¿no? Para la población, sobre todo para la población más vulnerable. Entonces ahora vamos a entrar al aspecto de la atención y la protección de las familias en riesgo o las familias en vulnerabilidad, ¿no? La atención y la protección de las familias que están en situaciones de riesgo o las familias más vulnerables se enfoca justamente en brindar apoyo y recursos para prevenir situaciones de riesgo, ¿no? Y promover el bienestar familiar. Esto va a incluir la prevención de la violencia, la protección de niños, niñas y adolescentes que están en situación de desprotección y el fortalecimiento de las capacidades familiares para afrontar diversas problemáticas, ¿no? Cuando identificamos a las familias en situación de riesgo, podemos identificar también que se trata también de considerar esta familia con diferentes integrantes, ¿no? Ya sean niños, niñas, adolescentes. Justamente en protección de de este grupo, digamos, vulnerable, niños, niñas, adolescentes, es que tenemos todo un sistema de protección, ¿no? El decreto legislativo 1297 justamente nos identifica cómo es que hay familias que entran en situaciones de riesgo de desprotección y hay familias que o ya se puede evaluar, digamos, y se les puede considerar como familias ya en situación de desprotección propiamente, ¿no? En el marco de esta mirada de ambas situaciones, ¿no? Es que podemos identificar que en realidad en ambas hay una vulneración de derechos, ¿no? Tanto en una situación de riesgo como en una situación de desprotección, hay una vulneración de derechos. No es que uno sea, no es que en uno no haya y en el otro sí, ¿no? Sino que hay una serie de factores que justamente se va identificando para para poder reconocer a una familia que todavía está en una situación de riesgo, es decir, que hay hechos de violencia y vulnerabilidad de derechos de los niños, niñas, adolescentes, pero no reviste un daño tan grave a diferencia de la desprotección. Y a esto se suma también la actitud, las condiciones que puede dar la familia, ¿no? En una situación de riesgo, por lo general, hay la intención de la familia de poder superar estos factores de riesgo, ¿no? A diferencia de una situación de desprotección, ¿no? En la que no se encuentra, digamos, esta mirada o, digamos, esta iniciativa por parte de la familia. Déjame un minutito, por favor. Voy a conectar la laptop antes de que se apague.
Bien, entonces para continuar, bueno, vamos a retomar entonces justamente lo que mencionaba con respecto a la situación de riesgo y a la situación de desprotección, ¿no? Bajo esta mirada de identificar, digamos, estas familias que están en situación de riesgo, porque efectivamente hay una situación o hay ciertos factores que van a poner a un niño ni adolescente en una situación de vulnerar ciertos derechos, ¿no? Ciertos derechos. Entre ellos puede ser el tema de la violencia física, el acceso a la educación, a la salud, entre otros. Bajo esta mirada, justamente el MIMP, ¿no?, realiza una serie de acciones para atender y proteger a estas familias, ¿no? Bajo justamente nuestro marco normativo, que es la Ley 3036-4, que justamente busca prevenir, sancionar y erradicar. Bajo esta mirada, estos tres objetivos grandes, digamos, que tiene la Ley 3036-4, el MIMP trabaja el tema preventivo para poder cambiar, digamos, o justamente evitar estas situaciones de vulnerabilidad en estas familias, ¿no? Asimismo, también tenemos la protección de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Este sistema de protección en realidad es todo un sistema, ya que se identifican diferentes instituciones, diferentes programas, servicios que justamente se enfocan a la atención y a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Entre ellas tenemos las unidades de protección especial, las UPES, que intervienen a través o bueno, intervienen en situaciones de riesgo, en el caso de los distritos o de las zonas en las que no tienen una DEMUNA acreditada, o en casos también de desprotección, eh, que es propiamente realizado en materia, digamos, a través de las UPES, ¿no? Las UPES, ¿no?, estas unidades de protección especial, están a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. A través de esta UP o a través de esta institución se brindan atención y también se dictan medidas de protección para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están en situación de desprotección familiar, es decir, que ya han pasado a una situación, ya no están en una situación de riesgo, sino que ya están en una situación de desprotección y por ende se necesitan medidas que permitan justamente velar por la integridad de los niños, niñas y adolescentes, ¿no?, así como medidas de protección, por ejemplo, el hecho de insertar, digamos, a un menor a un centro de atención residencial o buscar un acogimiento familiar, entre otras medidas de protección que se pueden identificar según las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Entonces también dentro de este papel, digamos, que tiene el MIMP dentro de la protección o dentro de la atención a familias en situación de riesgo, también tenemos el fortalecimiento familiar. A través de esta mirada es que se ofrecen también servicios de apoyo a las familias, así como la asesoría legal, la orientación psicológica, la asistencia social, la capacitación en habilidades productivas y el cuidado de adultos mayores, entre otros, ¿no? Este fortalecimiento familiar justamente busca mejorar, potenciar, digamos, los factores protectores que pueden contar estas familias, ¿no? Por ejemplo, el fortalecimiento de sus competencias parentales, ¿no? Entre otras, digamos, acciones que se pueden realizar apuntando al fortalecimiento familiar. También tenemos la intervención en situaciones de riesgo, donde se realizan evaluaciones de factores de riesgo y protección y se diseñan también estrategias de intervención para fortalecer las capacidades familiares. Dentro de la intervención en situaciones de riesgo, es aquí donde se empieza a identificar estos factores de riesgo y también los factores protectores. ¿Con qué mirada? Con la mirada de poder cambiar estos factores de riesgo a que se puedan convertir en factores protectores, ¿no? Con este objetivo de fortalecer estas capacidades familiares. Una familia que es identificada en situación de riesgo es porque tiene estos factores, ¿no? Ciertos factores
por ejemplo, pueden ejercer violencia física o no acceden, digamos, a los servicios de salud o no tienen, digamos, no están garantizando el ejercicio del derecho a la educación de sus hijos, entre otros factores, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, la condición económica, al ser catalogado como pobre, pobre extremo, era considerado, digamos, como un factor de riesgo. En la actualidad no lo es, ¿no? No es considerado un factor que sí puede aumentar, digamos, ciertos riesgos, sí por un tema, digamos, de vulnerabilidad, pero no es un determinante para poder considerar una familia en situación de riesgo, ¿no? Incluso hay muchas familias que no están en estas necesidades, pero han sido incorporadas en estas familias en situación de riesgo por la violencia física, digamos, ejercida a sus menores, que también se presenta, ¿no? Asimismo, también se tiene la atención a situaciones de emergencia. En casos de esta atención en situaciones de emergencia, ya son más vistos, digamos, en casos que podrían suceder en nuestro país, como por ejemplo desastres naturales, situaciones de emergencia, en las que se brindan servicios de apoyo y de protección a las familias afectadas, ¿no? Aquí se incluye su evacuación, el albergamiento y también el acceso a servicios básicos, ¿no? Este procedimiento, digamos, se realiza justamente para poder velar la integridad de las familias que están en una situación de afectación, digamos, ante estos casos. Y finalmente también tenemos las líneas de ayuda, ¿no? Estas líneas de ayuda que también se pueden considerar dentro de la ruta de atención a víctimas de violencia. Dentro de estas líneas de ayuda podemos encontrar la línea 100 y otras líneas de atención telefónica que brindan información, orientación y soporte emocional a personas afectadas por violencia familiar o que conozcan casos de riesgo. Estas líneas de ayuda es importante identificarlas y sobre todo buscar su promoción, ya que en muchas zonas, que son, digamos, zonas más vulnerables, más alejadas, que no cuentan con un sistema de protección propiamente, en estas líneas justamente son quienes están más cercanos en cuanto al acceso, ¿no? La línea 100, el chat 100, la línea 1810, entre otras, son líneas que van a brindar información, orientación y sobre todo también soporte emocional, ¿no? Y esto es algo que siempre mencionamos, digamos, a la población ya que muchos piensan que la línea 100 es solo para poder hacer una denuncia y no es así, ¿no? Sino también te pueden dar este soporte emocional, te ayudan a identificar incluso si los factores, a estos factores, digamos, de riesgo que que podemos comentar, ¿no? Te ayudan a identificar a estos factores, te ayudan a identificar qué tipo de violencia y por qué es considerada una violencia la situación que puedes estar contando o que mencionas, ¿no? Entonces, estas líneas de apoyo, estas líneas de ayuda, nos permiten justamente tener un acceso más cercano, digamos, a toda la población en general, ¿no? Dentro entonces del MIP, en cuanto a la atención y protección de las familias en situación de riesgo, podemos identificar ciertos recursos y servicios que nos van a permitir acoger a estas familias, ¿no? Tenemos en un primer lugar las UPEs, ¿no? O las unidades de protección especial. Estas unidades brindan atención especializada a los niños, niñas y adolescentes que están en situación de desprotección, ¿no? Y también y ofrecen también el apoyo a las familias. Como ya les comentaba antes de que digamos, llega un caso y se evalúa si este caso o este niño está en una situación de riesgo o está en una situación de desprotección. Si identificamos una situación de riesgo, es atendido directamente por las demunas acreditadas. Ya la mayoría de las demunas están acreditadas en nuestro país, pero hay todavía algunas que no. Cuando no encontramos una demanda acreditada, estos casos suelen pasar a las unidades de protección especial.
pero las UPEs están básicamente enfocadas en la atención a las familias que ya están en una situación de desprotección familiar, que necesitan una intervención o la intervención del Estado para poder justamente atender o remover estos factores de desprotección que se han identificado, ¿no? Y que en muchas ocasiones, pues, necesitan medidas de protección para el menor entre el acogimiento familiar, entre la inserción, digamos, a un centro de atención residencial o el albergamiento, como normalmente o como se conoce comúnmente, ¿no? Entre otras medidas de protección. También tenemos dentro de los servicios del MIMP los Centros de Desarrollo Integral de la Familia, ¿no? Los más conocidos como los CEDIF, ¿no? El CEDIF es un servicio de cuna guardería, de apoyo alimentario, de apoyo escolar y de cuidado a adultos mayores y de capacitación en habilidades productivas. Es todo un centro de desarrollo, justamente como su nombre lo dice, para diferentes integrantes de una familia, ¿no? Tienen comedores, tienen talleres, apoyo escolar, tienen servicios de cuna guardería para quienes, para las mamás, digamos, que trabajan, tienen la atención también a los adultos mayores, capacitación, habilidades productivas, entre otros, ¿no? Con la mirada de poder sacar justamente a esta familia de esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Son familias que son identificadas en situación de vulnerabilidad, ¿no? No es que cualquier familia ingresa a estos servicios. Asimismo, también se tiene la Dirección de Protección Especial, que es la DPE, ¿no? Esta unidad o esta dirección está encargada de evaluar los casos de desprotección familiar y de coordinar las acciones de protección, ¿no? Es fundamental que las familias y también la sociedad en general conozcan de estos recursos disponibles y que sepan cómo acceder a ellos para poder recibir el apoyo y la protección en situaciones de riesgo o vulnerabilidad. Cuando se habla, por ejemplo, del CEDIF, muchas de las familias no desconocían de esto, ¿no? Desconocían de ello porque también implica un tema de ubicación, ¿no? Las ubicaciones, por ejemplo, pueden estar en un lugar en donde la familia está muy lejana y es un poco más costoso tal vez el hecho de poder acceder a los servicios, ¿no? Pero sin embargo, es necesario también la promoción, la identificación que existen, digamos, estos servicios especializados, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar a la parte evaluativa, ¿no? A la parte del desarrollo del diagnóstico de la situación familiar, ¿no? La evaluación y el diagnóstico familiar son fundamentales para brindar atención y apoyo efectivo a las familias, ¿no? Em, Cualquier servicio, digamos, público de atención a través del MIMP se realiza a familias o a personas que son identificadas en situación de vulnerabilidad. Y para ello se necesita pasar por todo un procedimiento de evaluación y de diagnóstico, ¿no? Para poder atender, digamos, de manera efectiva justamente sus necesidades. El objetivo entonces de una evaluación y del diagnóstico es identificar las necesidades, determinar cuáles son sus necesidades, los desafíos que enfrenta esta familia, entre otros. Asimismo, también evaluar la dinámica familiar, ¿no? Analizando la dinámica familiar y las relaciones entre los miembros de familia y identificar los recursos, ¿no? En una familia, en una situación familiar, tenemos que identificar sus recursos porque estos recursos se van a volver su fortaleza, la fortaleza que tiene la familia. Recordemos que la intervención que realizamos no es perpetua, digamos, o permanente, es una intervención temporal y por eso es que se tiene que identificar estos recursos para poder saber con qué brindamos y con qué las familias, posterior a la intervención del Estado, puedan continuar, ¿no? Puedan continuar como familias autosuficientes, ¿no? Por ello es necesario esta evaluación, este diagnóstico a través de identificar sus recursos, identificar sus necesidades y también evaluar su dinámica familiar. Hay aspectos que se evalúan,
Dentro de estos aspectos tenemos la estructura familiar, ¿no? Evaluamos lo que es la composición y la estructura de la familia, quiénes integran esta familia, qué tipo de familia es, eh, cuál es, digamos, la estructura con respecto también a las ubicaciones, a la composición que tiene esta familia, ¿no? Todo lo que es la parte estructural. Pero no solamente quedamos en esta descripción estructural, sino también identificamos la dinámica familiar, es decir, analizamos las relaciones y la comunicación que existen entre los miembros de la familia. Estas relaciones pueden ser afectivas, pueden ser conflictivas, entre otras, ¿no? También se evalúa las necesidades básicas, ¿no? Es decir, evaluamos si la familia tiene acceso a necesidades básicas como la alimentación, vivienda y salud, los derechos básicos, ¿no? Los derechos básicos. Vemos también los desafíos y los riesgos. Se identifica qué desafíos y qué riesgos enfrentan las familias, ¿no? Ejemplo, la pobreza, la violencia o la discapacidad. Estos pueden ser desafíos como el hecho de la violencia, pero también pueden ser factores de riesgo como la violencia, la discapacidad, entre otros, ¿no? También tenemos una serie de instrumentos que nos permiten justamente realizar este proceso de la evaluación, ¿no? ¿Bajo qué instrumentos nos podemos avalar, digamos, ¿no? Recordemos que cualquier identificación de diagnóstico, de evaluación, es previo al uso de ciertos instrumentos, ¿no? Es como un médico cuando hace un diagnóstico, para hacer un diagnóstico hace una serie de exámenes. Nuestros exámenes son justamente estos instrumentos, ya que estos instrumentos nos van a servir para verificar nuestra información y sobre todo para garantizar la veracidad de esta información. Entre los instrumentos más usados tenemos las entrevistas, ya que estas entrevistas nos permiten tener datos más cualitativos, más objetivos, datos que nos permitan identificar factores propiamente, ¿no? Estas entrevistas se realizan a los integrantes o a los miembros de la familia y sirven para recopilar la información. No solo tenemos estas entrevistas, incluso podemos tener estas entrevistas a manera individual, a manera grupal, entre otros. Y también tenemos los cuestionarios que son más, digamos, aspectos más cuantitativos, de cantidad, pero a través de los cuestionarios usamos o evaluamos la dinámica de familiar y las necesidades de la familia, pero de manera estandarizada, ¿no? Podemos identificar qué necesidades se tiene, que lo podemos nosotros incluso identificar y luego verificar con la familia, ¿no? Si estas necesidades son las que se presentan en esta situación o no. Y finalmente, otro de los instrumentos más usados es la observación. La observación que se realiza en todo momento. Cuando hacemos una entrevista, estamos observando. Cuando hacemos un cuestionario, observamos. Cuando hacemos una visita domiciliaria, estamos observando, ¿no? La observación se realiza de manera directa en la interacción familiar. Antes, por ejemplo, se identificaba que las entrevistas eran también entrevistas personales, presenciales, de interacción personal, digamos, con nuestros usuarios, usuarias. Sin embargo, a raíz de la pandemia, por ejemplo, se ha ido identificando otros tipos de entrevistas, ¿no? Hay entrevistas que se hacen en las mismas oficinas en las que no podemos observar, digamos, otras características que sí podríamos hacerlo en una visita domiciliaria. ¿Sí? O también tenemos estas teleentrevistas o entrevistas a través de vías telefónicas, a través de plataformas como un Meet, un Zoom, entre otros, ¿no? Entonces la observación se vuelve parte, digamos, de nuestra evaluación, de nuestro diagnóstico, ya que nos va a permitir identificar estas interacciones, estas relaciones de interacción familiar y entre otros aspectos más, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar a la parte de diagnóstico, ¿no? El diagnóstico y el plan de apoyo. eh, Al momento de realizar un diagnóstico, es necesario ser precisos en cuanto a la situación familiar, ¿no? El diagnóstico justamente nos permite identificar como tal ya cuáles son los riesgos
o los factores de riesgo que hemos identificado para poder evaluar esta situación familiar. En torno a este diagnóstico es que hacemos un plan de apoyo. Este plan de apoyo se desarrolla de manera personalizada para la familia, ya que las necesidades y los desafíos van a ser específicos para cada familia, ¿no? El plan es muy personalizado porque va a depender de las necesidades de cada una de las familias. Si bien hay situaciones que podrían ser, que podrían, digamos, compartir ciertos aspectos, o se podrían asimilar, digamos, otros aspectos de otra familia, ¿no? Que también han sido consideradas una situación familiar, siempre hay consideraciones muy específicas, ¿no? Ningún hecho de violencia es igual, tal cual, que otro hecho de violencia. Hay sí factores muy comunes, situaciones tal vez similares, pero cada uno de estas situaciones, digamos, de riesgo van a ser diferentes. Y tenemos el seguimiento y evaluación, ¿no? Que busca realizar un seguimiento y evaluación regular del plan de apoyo para asegurarnos de que se esté cumpliendo con los objetivos, ¿no? Vamos a realizar un plan de acuerdo a sus necesidades y vamos a evaluar y vamos a hacer el seguimiento para ver si este plan está cumpliendo con su objetivo o no. La evaluación integral de la dinámica familiar es todo un proceso que busca comprender las interacciones y relaciones entre los integrantes de la familia, ¿no? Algunos factores claves que podemos considerar son, o bueno, podemos identificar en un primer momento los factores internos, es decir, que están dentro de esta dinámica familiar, y también podemos identificar factores externos, ¿no? Pero dentro de los factores internos podemos ver la comunicación, es decir, la forma en que los integrantes de la familia se comunican entre sí. ¿Qué tipo de comunicación realizan? La asertiva, la autoritaria, la agresiva, ¿no? La permisiva. ¿Qué tipo de comunicación es la que suele usarse entre los integrantes de esta familia? Otro de los factores internos, ¿no? Familiar, son los roles y las responsabilidades, la distribución de estos roles, de las responsabilidades que se tiene dentro de la familia, los límites y fronteras que tiene que ver con los acuerdos, con las normas, ¿no? Es la forma en cómo se establecen estos límites y cómo es que se respetan también estos límites dentro de una familia, ¿no? Estos límites y estas fronteras que tienen que ver con los acuerdos y las normas familiares. Y también vemos los conflictos y las resoluciones, la forma en cómo se manejan los conflictos, cómo se resuelven los conflictos dentro de una familia. Tenemos también los factores externos que se trabaja desde el entorno más social, ¿no? Estos factores externos es visto bajo un enfoque, por ejemplo, integral, ¿no? Un enfoque sistémico. Las familias, si bien pueden ser un núcleo, dentro de la familia se tiene diferentes aspectos que ya lo hemos mencionado, ¿no? Que tiene que ver con los factores internos. Pero estas familias no están aisladas, tienen contacto con otros factores, digamos, más externos a ellos, ¿no? Entre ellos tenemos el entorno social. Uy, disculpen, por favor. Bien. Estos factores externos, por ejemplo, tenemos el entorno social, que es este entorno más cultural en el que se desarrolla la familia, ¿no? En qué ámbitos estamos identificando, digamos, a la familia, su red de apoyo, ¿no? Que incluye a las familias, eh, mejor dicho, a las familias extensas, ¿no? Los familiares extensos, ¿no? No solo esta familia, digamos, nuclear, que puede, no necesariamente es mamá, papá, sino también tenemos otro tipo de familias, familias monoparentales, entre otras, ¿no? Pero fuera de esta composición, digamos, nuclear o estas familias de origen, también se tiene el apoyo tal vez de familias más extensas, ¿no? De familiares extensos, de amigos, amigas, de la comunidad en general. Todos ellos van a ser parte de una red de apoyo en su momento, ¿no?
Y también el acceso a recursos, ¿no? El acceso que tienen las familias a los recursos como servicios educativos, de salud, de empleo, de capacitación, entre otros. Y también los eventos estresantes, ¿no? Ciertas situaciones que suceden o que pueden pasar las familias que van a generar, digamos, una modificación en cuanto a los factores internos, ¿no? Por ejemplo, a la comunicación, a la forma de cómo aliviar un conflicto, entre otros, ¿no? Estos eventos estresantes pueden enfrentar las familias como un ejemplo, ¿no? La pérdida de un ser querido o un cambio económico, ¿no? Todos estos son eventos externos que pueden suceder y que van a alterar o a modificar, digamos, ciertos factores internos, ¿no? De esta familia. La importancia de la evaluación integral, entonces, es necesario hacer una evaluación, no solamente identificando estos aspectos internos, sino también los externos. A esta evaluación de ambos vamos a hablar como una evaluación integral. Esta evaluación integral nos va a permitir identificar necesidades y también los desafíos que enfrenta una familia, nos va a permitir desarrollar intervenciones más efectivas para apoyar a la familia, nos va a permitir mejorar la dinámica familiar, ya que vamos a saber cómo es que funciona y también cuáles son las relaciones entre los miembros de la familia. Y finalmente nos va a permitir prevenir problemas, ¿no? Problemas a futuro o problemas también que se pueden ir presentando. Cuando identificamos entonces esta atención en cuanto a las familias, también vamos a ver cuáles son estas áreas de intervención que podemos desarrollar o podemos tener como profesionales, no solamente viendo que la familia como un núcleo, sino también viendo que la familia también tiene diferentes individuos, ¿no? Y estas intervenciones que podemos hacer, lo podemos hacer a nivel individual, familiar como tal o hasta comunitario, ¿no? Para ello es necesario identificar estas áreas de intervención y estas áreas de intervención se van a considerar un paso crucial para desarrollar programas y servicios efectivos que justamente van a abordar las necesidades de individuos, familias y de comunidades, ¿no? Algunos de estos, digamos, de estas áreas de intervención que podemos identificar se encuentra a nivel individual. Cuando hacemos una intervención a nivel individual, podemos identificar el desarrollo personal, ¿no? En la que nuestras intervenciones van a promover el desarrollo personal, como la autoestima, la confianza, la resiliencia, que tiene que ver con el desarrollo individual de cada uno, ¿no? También las habilidades sociales, como la intervención que fomenten el desarrollo de habilidades sociales, como la comunicación efectiva, la resolución de conflictos, entre otras habilidades propias, ¿no? La escucha activa, entre otras. También a nivel individual podemos identificar la salud mental que nos va a permitir tener intervenciones que aborden problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión o los traumas, ¿no? Que tiene que ver con una persona como tal, con el desarrollo de una persona, ¿no? Y también la parte educativa y de empleo, ¿no? Esta intervención va a promover la educación y el empleo como la capacitación laboral y la orientación vocacional. Entonces, en toda esta serie de espacios que hemos tocado, que hemos identificado, es que podemos hacer una intervención a nivel individual, ¿no? Ya sea a nivel de desarrollo personal, a nivel de habilidades sociales, a nivel de salud mental o de educación y empleo, ¿no? La intervención que se hace en cada una de estas esferas o en cada una de estas dimensiones va a ser muy diferente, ¿no? Va a ser muy diferente, pero igual la estamos atendiendo a nivel individual, ¿no? Por su lado, si hacemos una intervención a nivel familiar, hablamos en un primer momento el de fortalecer la relación parental, un ejemplo, ¿no? En la que podamos tener una intervención que promueva una relación entre padre e hijo, como las terapias familiares, la educación parental, el fortalecimiento de sus competencias parentales, entre otros, ¿no? Todo esto
orientado, digamos, a generar estas relaciones más afectivas entre padres e hijos, ¿no? Y esto se trabaja a nivel familiar. También podemos ver el tema de la comunicación efectiva, en la que se fomente la comunicación, digamos, efectiva, más asertiva dentro de la familia, a través también de una terapia familiar, de una resolución de conflictos, entre otras. También vemos la gestión del estrés, ¿no? Las intervenciones que ayudan a las familias a gestionar el estrés y a desarrollar estrategias de afrontamiento. Y también el apoyo a las familias con necesidades especiales, ¿no? Las intervenciones que brinden apoyo a las familias con necesidades especiales, como por ejemplo hijos o hijas con discapacidad o con enfermedades crónicas, entre otros. Incluso acá también podemos hablar el tema de la comunicación en pareja, ¿no? Esta relación en pareja que se tiene, digamos, por parte de los cuidadores o de los de los progenitores, entre otros, ¿no? Todo, digamos, bajo una mirada familiar, ¿no? De poder mejorar, digamos, este espacio más familiar a través del fortalecimiento de factores más protectores, ¿no? A nivel comunitario, tenemos el desarrollo comunitario a través de intervenciones que promuevan justamente el desarrollo, la creación de programas comunitarios y la movilización de recursos. Tiene que ver con una mirada más amplia, ¿no? Más amplia, más incluso más dirigencial también en algunos aspectos, ¿no? Ya que trabajamos con líderes, con actores sociales que digamos, pueden permitirnos desarrollar esta comunidad, digamos, en todos los aspectos. También tenemos la participación ciudadana, que son intervenciones que fomentamos, en las que se fomente justamente la participación ciudadana como la educación cívica, la promoción de participación en la toma de decisiones, los liderazgos comunitarios, ¿no? El trabajo o la acción social de los actores comunitarios, entre otros. También tenemos el acceso a servicios, que es la intervención que garantiza el acceso a servicios básicos como la salud, la educación y la vivienda y la prevención de problemas sociales, ¿no? Que son intervenciones que que van a prever, digamos, problemas sociales como la violencia, el abuso de sustancias, la delincuencia, conductas de riesgo, entre otras. Es importante identificar estas áreas de intervención, ya que el nos va a permitir tener el desarrollo de programas efectivos, es decir, nos va a permitir identificar las áreas de intervención para poder desarrollar programas y servicios efectivos que aborden las necesidades, ya sea a nivel individual, familiar o comunitario. Asimismo, también nos va a permitir tener recursos, ¿no? Asignarnos los recursos, ya que identificando las áreas de intervención nos va a permitir asignar recursos de manera efectiva y eficiente. Y finalmente también nos va a permitir mejorar la calidad de vida, ¿no? Identificando estas áreas de intervención podemos mejorar la calidad de vida tanto de los individuos o de las personas como de las familias y también de las comunidades. Cuando hablamos entonces de una identificación del trabajo, digamos, familiar, vamos a entrar también a la parte de detección de casos de violencia familiar. Y para poder identificar que una familia está en una situación de violencia, esto, por ejemplo, lo hacemos cuando trabajamos en espacios comunitarios y detectamos o podemos diagnosticar a través de todos los instrumentos que hemos visto si un caso o una familia está en estas situaciones o no, ¿no? La detección de casos de violencia familiar es un paso crucial para brindar apoyo y protección a las víctimas, ¿no? Y para ello nos vamos a apoyar a ciertos indicadores de violencia familiar, ¿no? Ejemplos, las lesiones físicas, ¿no? Que son lesiones inexplicables, ¿no? Muchas de las víctimas no saben cómo explicar estas lesiones, eh, que existe, digamos, evidentemente moretones, heridas o fracturas, y no se sabe explicar o no se tiene, digamos, una coherencia en la explicación como tal, ¿no? Hay cambios también en el comportamiento, ¿no? Se puede presentar hechos de ansiedad, de depresión, de miedo o de agresividad también, ¿no? Estos son indicadores de violencia familiar. También un indicador es el aislamiento, ¿no? La falta de contacto con amigos o con familiares y el control y la manipulación.
ya que en estos casos de violencia, la pareja o la persona que agrede es quien suele tener el control de la relación, digamos, familiar que se presenta, ¿no? Que podemos ver. No solamente por parte no solamente hacia la pareja, sino también incluso hacia los hijos, ¿no? Hay una manipulación, hay un control por parte de la pareja, ¿no? A nivel familiar. Entonces, estos son los indicadores de violencia familiar que podemos identificar, digamos, en la intervención que realizamos. Sin embargo, también hay señales de alerta, ¿no? Señales de alerta en las que podríamos inducir que existe un hecho de violencia dentro de esta familia o están viviendo en situaciones de violencia. En cuanto a la víctima, podemos ver que las víctimas suelen tener mucho miedo hacia la pareja o hacia el agresor. También se tiene episodios de ansiedad, de depresión, ¿no? El agresor, por su parte, puede mostrar señales de agresividad, de control y de manipulación. Y el entorno puede mostrar señales de desorden, destrucción o de violencia. Y todo esto se ve reflejado no solamente en la relación de pareja, sino también en los hijos, en las hijas, en los adolescentes, los niños, niñas, adolescentes, que también muestran, digamos, este tipo de actitudes o de conductas dentro de otros espacios, como por ejemplo en las escuelas, ¿no? Tenemos entonces herramientas de detección, es decir, de cómo identificar un caso de violencia, y lo podemos hacer a través de las entrevistas, cuestionarios u observación, ¿no? Es importante de identificar estos casos, ¿no? Es importante justamente hacer algo cuando sospechamos de un caso, porque ya hemos visto los factores, hemos visto las señales de alerta y tenemos que actuar frente a ello porque tenemos que brindar la protección a la víctima, ¿no? Una detección temprana justamente nos va a permitir brindar protección y apoyo a la víctima. Asimismo, también nos va a ayudar a prevenir futuras agresiones, ¿no? La detección y la intervención puede prevenir futuras agresiones. Y también nos va a permitir apoyar a la familia, ¿no? La detección y la intervención nos permite brindar apoyo a la familia y ayudar justamente a resolver problemas subyacentes. ¿Qué hacer si se detecta un caso de violencia familiar? Lo primero que tenemos que hacer es brindar apoyo y protección a la víctima, denunciar el caso a las autoridades competentes y derivar a la víctima a servicios de apoyo y protección. Estos, digamos, son los pasos que podemos hacer si identificamos un caso de violencia, ¿no? Hay muchos casos también en las que muchas de las usuarias dudan, ¿no? Dudan con respecto a la denuncia que se pueda hacer. Por eso es que es necesario brindar este apoyo, información y protección a las víctimas. La identificación de familias que están en situaciones de riesgo o, mejor dicho, en situaciones de pobreza o desprotección, ya nos abarca a una mirada de ver cómo intervenimos a nivel familiar, ¿no? A nivel familiar. Esto implica analizar diversos factores que van a incidir en en su vulnerabilidad y también van a determinar el nivel de riesgo o desamparo que enfrentan, ¿no? Esto se logra mediante la evaluación de indicadores de pobreza, como el acceso a servicios básicos, ¿no? Si bien podemos hablar de pobreza, pero esta pobreza es traducida en algo. Esta traducción es el acceso a servicios básicos como educación, salud, calidad de vivienda, seguridad social, alimentación, la situación económica, entre otros, ¿no? Además, se considera desprotección familiar que a esta situación en que los padres o los cuidadores no están garantizando el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Hay factores claves para identificar ello, ¿no? Si bien, como mencionábamos, la pobreza es un indicador, no es un indicador, no es un factor, es un indicador de vulnerabilidad, ¿no? ¿Y cómo medimos, digamos, si esta familia está en una situación de pobreza, ¿no? Primero vemos el tema de sus ingresos, ¿no? Se analiza el nivel de ingresos del hogar en relación con una línea de pobreza establecida y se indica si los ingresos son suficientes para cubrir estas necesidades básicas. Muchas veces en nuestra intervención más de aspecto social, no nos regimos mucho tal vez en el tema de la cantidad de ingreso que tiene, sino del acceso a servicios, de las condiciones de vivienda, ¿no?
y de otros factores, ¿no? Recordemos que la pobreza es multidimensional, ¿no? Incluso hay nuevas formas de poder medir la pobreza que ya no solo se basa en el ingreso, sino en otras condiciones más, ¿no? Por ejemplo, el acceso a servicios, ¿no? En la que se evalúa si el hogar tiene acceso a servicios de salud, de educación, de seguridad social, de agua potable, saneamiento, electricidad y alimentación adecuada. Y acá, por ejemplo, es algo importante, que es el tema de la alimentación adecuada. Muchos de los niños, niñas que viven o vienen de familias vulnerables o familias en situación de pobreza, están con índices de anemia, con índices de desnutrición, ¿no? Y aquí vemos justamente el acceso a otros servicios que no solamente tienen que ver con el tema económico, ¿no? Y también vemos el tema de las condiciones de la vivienda, ¿no? En las que se considera la calidad de las viviendas y se incluye si cuenta con servicios básicos como el agua, la luz, desagüe, si es segura y si tiene espacio suficiente para sus habitantes, ¿no? Eso con respecto a las condiciones de la vivienda. ¿Cuándo entonces identificamos si un menor o si una familia está en una situación de desprotección? Cuando vemos o cómo identificamos esta situación como tal. Si bien el decreto legislativo 1297 nos habla de una tabla de valoración, ¿no? En la que podemos ver qué factores o qué situaciones son catalogadas como situaciones de riesgo y como situaciones de desprotección, podemos identificar entre los principales la falta de cuidado y protección, ¿no? En aquí se analiza si los padres y los cuidadores no cumplen con sus deberes de cuidado y protección, y esto genera ciertos riesgos para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Estos riesgos sí son, digamos, riesgos más severos, ¿no? Riesgos más graves que pueden afectar a los menores o a los niños, niñas o adolescentes. También tenemos bueno, entonces tenemos el tema en la desprotección familiar, tenemos ciertos indicadores como la falta de cuidado y protección, ¿no? En la que se analiza justamente el papel de los cuidadores con respecto a la protección de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? También tenemos que identificar los factores de riesgo, que podemos encontrar la violencia familiar, el consumo problemático de sustancias, la exposición a actos delictivos o situaciones de calle que ponen en peligro a los menores. Y los indicadores de riesgo, que son utilizando justamente esta tabla de valoración que les comentaba, ¿no? Esta tabla de valoración de riesgo que justamente nos permite identificar la gravedad de la situación y determinar si se requiere una intervención profesional o no. El proceso de identificación, entonces, para una familia en situación de pobreza o en situación de desprotección y en situación de desprotección, eh, inicia desde una recopilación de información, ¿no? Aquí se recolecta información sobre el hogar a través de encuestas, de entrevistas, de visitas domiciliarias, de revisión de bases de datos administrativos, entre otros. También tenemos la evaluación de indicadores en las que se analiza los indicadores de pobreza, de desprotección familiar, se determina el nivel de vulnerabilidad. La determinación de la situación como tal es cuando se clasifica el hogar como una situación en riesgo social o en una situación de desprotección según correspondan nuestros indicadores que hemos identificado, y la intervención en la que se implementan las medidas de apoyo y protección según la situación identificada, como el acceso a programas sociales, el apoyo psicológico, la atención en casos de desprotección infantil, ¿no? Este es entonces en nuestro proceso de identificación o digamos la forma en cómo se interviene desde un primer momento la recopilación, la evaluación, la determinación y finalmente la intervención. Es importante hacer una identificación temprana
ya que esta etapa, digamos, es crucial para prevenir daños mayores en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y así podamos garantizar el acceso a sus derechos. Además, nos va a permitir diseñar e implementar intervenciones más efectivas para mejorar la calidad de vida de las familias y de promover también su inclusión social. La evaluación de la necesidad de apoyo, ya sea apoyo psicológico, social, va a ser todo un proceso para determinar si una familia o una persona requiere de asistencia en áreas emocionales, mentales o sociales. Este proceso justamente va a ser a través de identificar problemas, de evaluar la gravedad y determinar el tipo de ayuda necesaria, ya sea psicológica, social o hasta ambas, ¿no? Ambos tipos de apoyo. Hay conceptos claves o hay ciertos aspectos que nos van a permitir, digamos, o que vamos a tener que considerar en una evaluación. Lo primero es la identificación de problemas, en la que vamos a observar, ¿no? Identificar las situaciones o comportamientos que sugieran dificultades emocionales o sociales, como los cambios de humor, los problemas de relación, el aislamiento social, dificultades para afrontar el estrés, entre otras. Así también la evaluación de la gravedad, en la que se analiza la frecuencia, la intensidad y duración de los problemas identificados, así como el impacto en la vida diaria de las personas. Y también tenemos la consideración de factores contextuales, ¿no? Se evalúan circunstancias individuales, familiares, sociales y culturales que pueden estar contribuyendo a la situación. También tenemos la evaluación de recursos y fortalezas, ¿no? Acá vemos los recursos personales y también los recursos sociales con los que cuenta la persona para afrontar esta situación y el análisis de la necesidad de apoyo. Aquí vamos a ver el apoyo tanto psicológico, social o ambos y qué tipo de intervención es el más adecuado para este caso, ¿no? Para este caso. Ahora bien, ¿cuál es la importancia entonces de una evaluación, de una detección o de un diagnóstico, ¿no? Primero, que nos va a permitir tener un diagnóstico preciso. Nos permite realizar un diagnóstico sobre la situación de la persona, lo que es fundamental para diseñar un plan de intervención adecuada. Así también nos va a permitir tener una intervención temprana, es decir, nos va a permitir identificar los problemas a tiempo y y a través de esto vamos a poder prevenir que se agraven o que se tenga un mayor impacto en la vida de las personas. También vamos a ver la optimización de recursos en la que se puede utilizar los recursos disponibles de manera más eficiente, destinando la ayuda necesaria a quienes más lo necesitan. Y se mejora la calidad de vida, ¿no? Aquí se permite, ay, y finalmente también nos permite mejorar la calidad de vida en la que podamos identificar que las personas accedan a recursos y apoyos necesarios para mejorar su bienestar emocional, mental y social. Ahora bien, vamos a ver el tema del plan de intervención para abordar estas necesidades específicas de las familias. Un plan de intervención familiar efectivo se va a centrar en las necesidades específicas de cada familia. Va a abordar sus fortalezas y sus debilidades de manera integral. Todo esto centrado en un enfoque de familia, ¿no? En la que se va a reconocer su importancia en el desarrollo de sus miembros y se fomenta también la colaboración entre los profesionales y la familia misma, ¿no? Esta intervención va a ser flexible, se va a adaptar a las necesidades cambiantes de la familia y se va a promover su autonomía y capacidad de tomas de decisiones. Aquí vamos a ver componentes claves para un plan de intervención. Un primer momento vamos a ver el tema de la evaluación exhaustiva, en la que se comprende la dinámica familiar, se incluye roles, comunicación, la resolución de problemas, patrones de interacción, se identifica las fortalezas y los recursos de la familia, así como las áreas que requieren apoyo.
Lo otro es ver también el establecimiento de objetivos, ¿no? Para un plan de intervención, los objetivos tienen que ser claros y tienen que ser realistas, ¿no? Estos objetivos no solamente van a partir de nosotros, sino van a tener que nacer también de las familias, ¿no? Por eso es que se va a armar de manera colaborativa con las familias para que se refleje en sus necesidades y en sus aspiraciones. El tercer paso, el tercer componente de este plan es es el diseño de estrategias, en las que se selecciona intervenciones basadas en evidencia, se adaptan las necesidades identificadas y estas pueden incluir la intervención directa, es decir, el trabajo con la familia en su entorno natural o en sus domicilios o en sus hogares, utilizando técnicas como la terapia familiar sistémica, el juego de roles, la escucha activa, el refuerzo positivo, entre otros. También el desarrollo de habilidades en las que podamos ver los entrenamientos en comunicación efectiva, la resolución de conflictos, el manejo del estrés y las habilidades parentales. Y otra forma, digamos, otra estrategia que podamos incluir también es el apoyo comunitario. Brindar, digamos, esta conexión con los recursos locales, el acceso a servicios de salud, de educación y de programas de apoyo social, entre otros. El plan también incluye un seguimiento y evaluación en las que se monitorea el progreso de la familia hacia sus objetivos, ajustando el plan de intervención según sea necesario, ¿no? Que tanto está resultando, digamos, nuestro diseño de nuestras estrategias que estamos implementando para lograr el objetivo. Y finalmente, la promoción de la autonomía. Esta promoción de la autonomía es empoderar a las familias para que tomen decisiones informadas y asuman el control de su propio proceso de cambio, ¿no? Como ya les comentaba, nuestra intervención es temporal, no es permanente, es temporal. Y por eso es que es necesario que este plan de intervención busque que estas familias también sean autosuficientes, ¿no? Sean en un futuro, digamos, puedan aprovechar todos los recursos que tengan, todas estas debilidades, estos factores de riesgo se hayan podido remover y que no necesiten de una intervención externa para continuar, ¿no? Consideraciones importantes, tenemos el enfoque centrado en la familia, que busca que nuestra intervención respete la cultura, los valores y las creencias de la familia. Si bien vemos el tema de que esta familia, digamos, tiene también sus propios estilos, ¿no? Sus propios estilos de vida, de funcionamiento, su propia dinámica, ¿no? Buscamos, digamos, respetar ello, pero también remover estos factores que, por ejemplo, por creencias hayan generado una situación de riesgo. Por ejemplo, la violencia ejercida como un método correctivo, ¿no? Que es una forma o una creencia. Es importante considerar ello. También la colaboración, ya que la familia va a ser un socio activo en el proceso de intervención. Vamos a trabajar con ellos y por eso es que se tiene que tener una actitud colaborativa por parte de la familia. La flexibilidad, ya que el plan de intervención debe ser adaptable a las necesidades cambiantes de la familia. Y el respeto, ¿no? La intervención debe ser respetuosa de la dignidad y de la autonomía de la familia. Implementar un plan de intervención familiar integral y centrado en las necesidades específicas de cada familia nos va a permitir tener un impacto positivo en la vida de todos sus miembros y vamos a promover así un ambiente familiar saludable y seguro. Ahora bien, ya que hemos hablado de los planes, ya vamos para ir avanzando, vamos a hablar también de los servicios de apoyo, ¿no? Estos servicios de apoyo social, psicológicos, legal y de salud que se brindan a las familias, ¿no? En nuestro país, las familias tienen acceso a servicios de apoyo social, psicológico y legal y de salud a través de diversas instituciones y programas. Estos servicios van a buscar fortalecer el bienestar familiar y prevenir hechos de violencia y promover justamente la salud mental. Entre el apoyo o los servicios de apoyo social, tenemos todos estos servicios que ayudan de manera práctica, emocional y de información a las personas, ¿no? Para que reciban, digamos, para que puedan tener información sobre espacios seguros donde puedan resolver, digamos, ciertos problemas, ¿no? Este apoyo puede incluir desde la ayuda con las tareas diarias hasta el ofrecimiento de un espacio más seguro, ¿no? Se refiere a esta serie de información, digamos, que pueden recibir
tanto la familia, tanto los amigos, los vecinos, los miembros de una comunidad sobre el acceso a ciertos servicios públicos, ¿no? O a ciertos, al cumplimiento de de ciertos derechos básicos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, dentro de este apoyo social, tenemos los grupos de apoyo, en la que son espacios donde se pueden eh, compartir, digamos, experiencias similares para que se puedan brindar un apoyo mutuo, ¿no? Este es un tipo, una forma también de intervención que se tiene a nivel social, ¿no? Aquí se pueden compartir estrategias de afrontamiento, reducir el aislamiento, ¿no? Sobre todo en casos de violencia. También tenemos los centros de mental comunitario, que se ofrece una atención psicológica y social a personas y familias que enfrentan problemas emocionales o dificultades en sus relaciones. También tenemos la línea 113, que es la línea de salud, esta línea telefónica gratuita, que brinda información y orientación en temas de salud, incluyendo la salud mental, ¿no? La línea 100, que es, ya justo hablábamos al inicio de la línea 100, que es operada por el MIMP y que brinda atención especializada en casos de violencia familiar. Entre los servicios de apoyo psicológico tenemos los centros de salud mental comunitarios, además que ofrecen apoyo social. Estos centros también cuentan con psicólogos especializados, ¿no? Que brindan terapia a nivel individual y familiar. También tenemos los CEM, que son los centros de emergencia mujer, donde se atienden casos de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar y brindan un apoyo, un soporte psicológico y también legal. Las de MUNAS, que también ofrecen apoyo psicológico y legal a los niños, niños y adolescentes, y también a sus familias en casos, y también legales, ¿no? En casos de alimentos, de tenencia, régimen de visita y otras materias más de índole familiar. Y también tenemos los servicios de consejería familiar, ¿no? Algunos centros ofrecen consejerías familiares justamente para ayudar a las familias a resolver conflictos y a fortalecer sus relaciones. Dentro de los servicios de apoyo legal tenemos los centros de emergencia mujer, que ya lo mencionamos, ya que también tiene una asesoría legal a las mujeres y familias víctimas de violencia. Tenemos la de MUNA, ¿no? Que ya hablamos justamente que se trabaja, digamos, en todo lo que compete a materia familiar, ¿no? También tenemos los centros de conciliación, que son centros que ofrecen servicios de conciliación extrajudicial para resolver conflictos familiares de manera amistosa, ¿no? De manera de conciliación previo a un proceso más legal, ¿no? Y también las defensorías del pueblo, ¿no? Que pueden brindar información, orientación legal y defensa de los derechos de las personas. Es importante descartar que muchos de estos servicios que hemos mencionado son gratuitos y justamente están diseñados para brindar apoyo integral a las familias en momentos de necesidad, ya sean los servicios de apoyo social, de apoyo psicológico o de servicios de apoyo legal, ¿no? Todos en su mayoría son gratuitos y justamente están diseñados justamente para brindar, digamos, este apoyo integral en esos momentos que más necesita la familia, es decir, en una situación de vulnerabilidad. En nuestro país entonces tenemos una serie de políticas públicas que ya hemos mencionado que busca fortalecer a las familias, ¿no? Busca la protección de las familias, la promoción del desarrollo social. Estas políticas públicas son dirigidas a la protección de las familias, a la promoción del desarrollo social para poder garantizar el bienestar y la estabilidad de las familias, ¿no? Podemos encontrar algunas funciones de la Dirección de Fortalecimiento de las Familias, como el de proponer proyectos normativos y disposiciones administrativas para fortalecer a las familias, promover la igualdad de oportunidades y la garantía de derechos para todos los integrantes de la familia, impulsar estrategias para conciliar la vida familiar con la vida laboral, realizar seguimientos y evaluación del cumplimiento de la normativa y la implementación de programas para el fortalecimiento de las familias. La importancia que tenemos justamente de estas políticas públicas con un enfoque, digamos, de fortalecimiento familiar es el de reconocer que las familias son el centro en donde se desarrolla una persona y también es el núcleo o el desarrollo que va a empujar a una sociedad, ¿no? También garantiza el cumplimiento de sus funciones y de los fines de la familia bajo el principio de subsidiariedad, ¿no? Promovemos también la participación o bajo este enfoque se promueve la estabilidad familiar y la corresponsabilidad, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo conjunto de toda la familia.
La política pública para el fortalecimiento de las familias, se garantiza programas educativos orientados a la formación y desarrollo, se promueve también la paternidad y la maternidad responsable. Este es digamos, uno de los cambios que se tiene desde esta mirada. Y prevenir todas las formas de violencia y maltrato infantil. Y finalmente desarrollar programas especiales de atención a los niños, niñas y adolescentes que sufren de ciertas secuelas, digamos, más psicológicas. Tenemos también ciertos desafíos que afrontan nuestras políticas públicas en temas familiares, ¿no? Entre ellos están los paradigmas, ¿no? Las formas, las creencias, digamos, que se tiene en cuanto a diferentes dinámicas familiares, ¿no? Ya sea en temas correctivos, de disciplina u otros. También el de asumir un enfoque de familia que priorice la protección y el bienestar de la familia comunidad, ¿no? También el de garantizar la transversalización del enfoque en todas las políticas públicas, pero una mirada, digamos, de una familia saludable, ¿no? Libre de violencias, que eso es básicamente lo que se busca. Y también en la que los padres, las madres asuman su responsabilidad como tal. Hay muchos niños que están en situación de desprotección, se trabaja con la familia, con los niños, pero no hay más un hecho de cuál es, digamos, la corrección también que se le va a dar a los padres o a las madres para que haya llegado a un hecho ya tan grave de desprotección, ¿no? Muchos de los niños que han sido puestos, digamos, en adopción ha sido por estas situaciones de abandono por parte de los padres, ¿no? Y qué se hace, digamos, para poder brindar, para poder dar también una sanción a estos padres que se desentienden también de los hijos, ¿no? Eh, Entre sus desafíos también que tenemos es justamente el de promover la articulación y coordinación entre los sectores públicos y privados para implementar políticas efectivas para el fortalecimiento de las familias. En resumen, ya para culminar, el fortalecimiento de las políticas públicas para la protección de las familias y la promoción del desarrollo social requiere un enfoque integral y coordinado que priorice la protección y el bienestar de la familia como una unidad. Es fundamental garantizar la igualdad de oportunidades y la garantía de derechos para todos los integrantes de una familia, promoviendo la estabilidad familiar y la corresponsabilidad, y así también prevenir los casos de violencia familiar, los casos de violencia que pueden generar en esta unidad, y también el maltrato infantil, ¿no? El maltrato de todo índole, ya sea físico, psicológico, sexual, entre otros, ¿no? Y bueno, eso es con respecto a los desafíos que hemos estado viendo, las políticas públicas que están dirigidas al fortalecimiento familiar. Hay ciertos desafíos, también hay oportunidades que hemos estado viendo y que básicamente también el Estado ha tenido cierto empuje, digamos, para poder trabajar, digamos, estos temas sociales que antes no se veía, ¿no? Antes no se veía. Y creo que este es un avance que hemos estado viendo a nivel nacional. Bien, eso es todo con respecto al curso de hoy. Muchas gracias por la asistencia, ¿no? Y bueno, conmigo es hasta una siguiente oportunidad, como les vuelvo a repetir, si desean las diapositivas, los materiales, comunicarse con el centro de capacitación para que les puedan proporcionar. Muchas gracias nuevamente y bueno, los dejo que tengan muy buenas noches.